Apreciada familia, muy buenos días para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Hoy nos encontramos nuevamente en este espacio de conexión con Dios. Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Para el día de hoy tenemos como continuación el capítulo 23 del libro de Números. Hoy será el capítulo de estudio que tendremos para poder reflexionar en las palabras del Señor, en sus promesas y en lo que Él quiere para nuestras vidas. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, gracias por un día más, por tus bendiciones y por tu amor. Tenemos tu palabra a disposición, la tenemos en nuestras manos, un regalo y un privilegio enorme, Señor, y solamente queremos pedirte que por favor seas tú nuestro maestro, que puedas enseñarnos, que tu Espíritu Santo nos capacite, no solamente que sea un conocimiento intelectual, sino que también pueda ser un conocimiento que llegue a nuestros corazones y podamos manifestarlo en una vida práctica. Por favor, acompáñenos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, hoy tenemos un capítulo muy interesante. Tenemos la continuación de esta historia. Parece una novela, ¿saben? Sacada de un libro de ficción, por así decirlo de alguna manera, pero es una historia real, es algo de lo cual tenemos que apropiarnos. Y aunque esta historia tiene como personajes a Balac, a Balaán, también aplica para nosotros y tenemos que conocer los detalles de esta historia porque es importante para nuestra vida propia. Entonces nosotros continuamos en el capítulo 23, teniendo un contexto rápidamente. El capítulo 22 vimos cómo Balac, rey de Moab, manda llamar a Balaán. Balaán era un profeta de Dios que tenía cierta característica, y es que al que él bendecía quedaba bendito y al que maldecía quedaba maldito. Vemos entonces que Balaán le cuesta hacer la voluntad de Dios de alguna u otra manera. El ofrecimiento de Balaán le es atractivo, le llama la atención las riquezas que le está ofreciendo. Dios ya le había dicho que no debía ir, sin embargo su corazón estaba luchando. Al final Dios le dice, listo, está bien, vas a ir, pero con una condición, y es que no vas a hacer tu voluntad, sino que vas a hacer lo que yo te diga. Vemos entonces que de camino en su asna tuvo un percance. Un ángel le sale adelante porque sus caminos eran malos, dice la palabra de Dios, porque de alguna u otra manera Balaán tenía cierto amor por las riquezas, y vemos entonces cómo Balaán estaba ciego. El asna puede ver, el asna le estaba salvando la vida, aunque él estaba peleando con el asna, y él llega ante Balac y le dice, Balac, está bien, yo llegué hasta acá porque Dios me lo permitió, pero va a pasar algo, y es que ahora lo que Dios ponga en mi boca, eso voy a decir. Lo que Dios me diga que diga, eso voy a hacer. En ese contexto entramos en el capítulo 23 y es aquí donde Balac lleva a Balán para que maldiga al pueblo. Lo lleva a cierto lugar y hace un holocausto. Vemos entonces que hace un holocausto, hace un sacrificio para buscar la voluntad de Dios. Y dice el versículo 5, y Jehová puso palabra en boca de Balaán y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba junto a su holocausto. Vemos que hay un sacrificio allí, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, excreta a Israel. Y ahora hace una pregunta, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Jehová no ha excretado? Querida familia, nosotros conocemos que Dios llama a Abraham y le promete que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia finalmente se cumple en Cristo. Vemos que del linaje de Abraham sale aquel que iba a ser llamado el Mesías. De ello, Dios en su misericordia
hace un llamado a Abraham, Abraham cree y dice la Biblia que le fue contado por justicia y esto bastó para que Abraham fuera el padre de una nación que tenía un propósito. El propósito del pueblo de Israel era manifestar quién era Dios. Primero a través de lo que ellos mismos habían experimentado, de lo que ellos mismos podían conocer y aprender de Dios. Y todo ese conocimiento de Dios tenía un propósito. No era para que se encerraran, no era para solamente ellos, sino que el propósito de Dios es que ellos contaran a otras naciones, dieran ejemplo de quién es Jehová. Que contaran a otras naciones cómo Jehová los liberó de Egipto, que contaran a otras naciones cómo Jehová hizo grandes prodigios en su vida. Dios no quería centrarse solamente en el pueblo de Israel, sino que era el medio, el pueblo de Israel era el medio para poder bendecir al mundo, para poder hablar de un Dios que es santo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel no cumplió con su cometido. Finalmente llegó el Mesías y en vez de reconocerlo como el Salvador, lo hirieron y al final lo crucificaron. Entonces nosotros vemos que el velo del lugar santo se rasga en dos, el velo que comunicaba el lugar santo con el lugar santísimo, y allí vemos entonces que cesan los sacrificios porque el verdadero sacrificio que es Cristo Jesús murió en favor de nosotros. De allí en adelante Israel pierde ese privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que existe un Israel espiritual. En este Israel espiritual ya no solamente son los que son nacidos según la carne, según un linaje humano, sino que el pueblo de Dios es Israel, ahora es un Israel espiritual que es compuesto por aquellos que tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa esto? Todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que le acepte como su Salvador, ahora hace parte de este Israel espiritual. De igual manera, sigue habiendo un remanente que tiene el propósito de predicar al mundo que Jesús viene pronto, que tiene el propósito de predicar al mundo que Jesús murió por el perdón de nuestros pecados, para reivindicar el carácter de Dios y para darnos la vida eterna. Teniendo esto en mente, podemos apropiarnos de las promesas y de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Si bien no somos parte del Israel físico o carnal, aquel linaje, somos parte del Israel espiritual. Y eso conlleva a que las promesas que están aquí descritas son para nosotros, son para tu vida, son para mi vida. Vemos entonces que hay un pueblo que es bendecido por Dios. Yo quiero decirte que tú haces parte de ese pueblo que es bendecido por Dios. Eres alguien especial para Dios. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, quiere darte dicha, gozo, alegría en tu vida. Y no solamente ello, sino que Dios coloca un cerco protector en aquellos a quienes le aman, le conocen y guardan sus mandamientos. Vemos entonces que de esta manera podemos asimilar las palabras que Balaán dice sobre Israel en nuestras vidas. Y Balaán dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Querida familia, hay un enemigo, como lo veíamos el día de ayer, que nos quiere destruir. A veces utiliza personas, a veces utiliza enfermedades, circunstancias adversas para hacernos dudar de quién es Dios, para hacernos dudar del amor de Dios, para preguntarnos, ¿será que realmente Dios me ama? Si Dios me ama, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Yo quiero decirte este día, en el nombre de Jesús, que Jehová te llamó para ser bendito, para ser un pueblo santo, bendito entre las demás personas. Y al que Dios bendijo, ¿cómo va a ser maldecido? Aunque haya un enemigo que nos quiera destruir, si Dios te bendijo, si Dios te escogió, si estás en los caminos de Dios, si Dios ha bendecido tu hogar, si Dios ha bendecido tus finanzas, si Dios va delante tuyo, puedes tener la tranquilidad, la seguridad, que no importa quién se levante en contra tuyo,
vas a salir victorioso en el nombre de Dios. Incluso un rey es utilizado, un rey que es utilizado por el enemigo, es utilizado por Dios para bendecir al pueblo. Un hombre que conocía de Dios, que tenía amor a las riquezas, como lo es Balaán, aún él queriendo sacar su propio provecho, ganar riquezas, es utilizado para bendecir al pueblo de Dios. Porque yo quiero decirte algo, y es que Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, e incluso la enfermedad, las dificultades, incluso el mismo enemigo de las almas, Dios lo puede utilizar para bendecirte, porque no hay nadie más grande que Jehová de los ejércitos. Dice, porque de la cumbre de la peña yo lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Querida familia, estas promesas son para nosotros. Somos un pueblo, hijos de Dios, que podremos vivir confiados. Y dice, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jehová, de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sería como la suya. Entonces Balac dijo a Balaán, ¿qué me has hecho? Te he traído para que me maldigas a mis enemigos, y he aquí que has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Querida familia, Balac había traído a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Y en vez de maldecirlo, resulta bendiciéndolo. Más adelante, el versículo 17, nuevamente, Balac vuelve a intentar. Balac no se rinde. Lo veíamos ayer. Tenemos un enemigo que no se rinde, que quiere vernos caídos, que quiere colocar cualquier trampa en nuestro camino, cualquier pero para alejarnos de Dios. Y aunque vuelve a intentar, y voy a decirle a Balaam, bueno, la primera vez lo traje para que lo maldiga y los bendijo. Esta segunda vez sí los va a maldecir. Balaam dice, lo siento, pero solamente puedo decir lo que Dios ponga en mi boca. Jehová nuevamente vuelve a hablar a través de Balaam y dice lo siguiente, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Y él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho Jehová, cómo ahora será dicho de Jehová y de Israel lo que ha hecho Dios? He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaán, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Querida familia, estas promesas son para nosotros. Estas promesas son para nuestra vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha puesto en su palabra, aunque fue hace unos años atrás, unos siglos atrás, sigue siendo igual de veraz, igual de real hoy para ti y para mí. Yo no sé lo que pueda pasar en tu vida. Hay momentos donde lleguemos quizás a cuestionar si realmente Dios está ahí, porque hay momentos tan difíciles en la vida que no sabemos cómo manejar y podemos cuestionar el amor y la presencia de Dios en nuestra vida.
Pero yo quiero decirte que Jehová te ha escogido, Jehová te ha llamado para ser alguien bendecido en su nombre. Y aunque hay un enemigo que te quiera lastimar, aunque hay un enemigo que te quiera ver derrotado, Jehová te eligió. Jehová no se va a arrepentir de haberte elegido y Él cumplirá su propósito en tu vida si tú y yo se lo permitimos. Que el Señor te bendiga, que hoy puedas recordar que eres alguien especial para Dios y que no importa los enemigos que se levanten en tu contra, no importa que haya un enemigo que te quiera destruir, si Jehová te llamó, si Jehová te escogió, Él te dará fuerzas, Él te bendecirá, te guiará, te sostendrá para que alcances victoria en el nombre de Jesús. Un feliz día y que el Señor te bendiga grandemente.